Bienvenidos sean todos ustedes a su programa El Arte de Curar, porque curar es un arte. Estamos en vivo desde aquí, desde el Canal 4. Y hoy tenemos un plato no fuerte, no fuertísimo, porque tenemos con nosotros al maestro de la ortopedia dominicana y la traumatología, el doctor César Roque. Doctor César Roque, quien es actual director del Hospital Darío Contreras, un hospital de tradición donde atienden traumas. Y también, por supuesto, es médico ortopedista y traumatólogo del Centro Médico UCE. Con esta presentación le damos la bienvenida al doctor César Roque. Gracias, Polonio, por la invitación. Hoy es jueves, te empiezo yo la entrevista haciéndote una pregunta yo a ti. ¿Sabes qué día es hoy? Hoy es día jueves. Hoy es el día de los enfermos. Hoy es el día de los enfermos. Antes, en la antigüedad, tú eras agricultor, pero el jueves era curandero. Tú eras ebanista y el jueves tú eras curandero. Entonces citaban para el jueves los pacientes para los curanderos. Y de ahí salió por los gnósticos y los herméticos el día gnóstico. Hoy es el día de los enfermos. Amén. Bueno, eso es cultura con César Roque. Ya ustedes ven la introducción, ¿eh? Cultura general y cultura médica dominicana. César, hay una realidad que se ha convertido en una epidemia que no se transmite a través ni de mosquito, que no se transmite por una picadura de un insecto, que no se transmite por el aire. Y estamos hablando de los accidentes de tránsito, algo que tiene al país realmente en jaque y que hemos visto que se han ido haciendo esfuerzos a través de los años. Y fuera de cámara me hablaba algo hasta del observatorio. Pero antes yo quiero que tú, antes de hablar del observatorio y qué significa eso, me dé una panorámica de cómo anda esta situación de los accidentes de tránsito y qué tipo de políticas se están llevando a cabo. Sí, primero, es una epidemia mundial. Según la OMS, fallecieron en el año 2024 1.19 millones de personas por accidentes de tránsito, que se consideró la causa más frecuente de muerte de 5 a 29 años, por encima de la nutrición y por encima del catarro común. Es increíble, es alarmante. En nuestro país, según el Observatorio para la Seguridad Vial del Intrant, fallecieron 3.114 personas. Esto conforma a una población de 10 millones y medio, 11 millones, el 28.7 por 100.000 habitantes. No la noticia que nos dieron el año pasado, que no sé dónde salió la data, de 64 por 100.000. Para hacer 64 por 100.000 tienen que morir unas 7 a 8.000 personas. Eso nunca ha ocurrido en el país. Andamos rodando encima, por debajo de las 3.000 personas. Sí es malo, no es halagüeño, porque hoy van a fallecer 8 personas por accidentes de tránsito. Pues nada más hay que dividirlo. Es un número frío. Nosotros como medicina... Así nosotros decimos, para que la gente lo entienda más fácil, cada 8 horas, ¿sí?, que transcurre, cada vez que sale el sol mueren 3 personas por causa de un accidente. Sí, es increíble, cada 3 horas. Todos los días, cada 8. 8 por 3, 24, ahí está la zona. 3 por 8, 24. Sí, entonces nosotros deberíamos más prevenir que remediar, pero nosotros somos médicos y es el efecto, no la causa. Desde el Darío Contreras cumplió 65 años la semana pasada, ininterrumpidamente. Hace 22 años se inauguró el Hospital Juan Bosch de La Vega, en El Pino, La Vega. Y ayer, antes de ayer, creo que el día de hoy, el Hospital de Sabana Perdida, el Ney Arias, cumple 15 años. Después de ahí, no se había tocado el tema ni se habían hecho infraestructura para los accidentes de tránsito. ¿Qué ocurrió? Se emana el decreto 656-24 del 18 de noviembre de 2024, puesto a circular en la semanal el 3 de enero del señor presidente, que lo declara es una prioridad la seguridad vial. ¿Qué hace? Primero, declarar que se debe dar docencia de educación vial desde la tanda extendida y ahora obligatorio en las escuelas públicas y privadas. La expansión de los servicios de salud, a Dios gracias, a la cabeza del doctor Mario Lama Olivero, y siempre por nuestra ordenanza, señor presidente, que se está haciendo un anillo traumatológico de hospitales, donde el 26 de febrero se inauguró el hospital del Asua, con unas 40 camas, que es mucho para trauma. Ahora el 31 de julio el de Higüey, para
primera semana, segundo mes de febrero, el hospital de Sosúa, que ya está hecho en gris, no es una promesa. El hospital de Yaguate para final de año. Pero esos son hospitales traumatológicos. Traumatológico puro con cirujano torácico. O sea, el de los 40 camas de asma. 40 de cada lado. Esos son para traumas. Puro trauma, tiene que tener... O sea, estamos hablando que el traslado del paciente, que tú sabes que es el tiempo que toma un paciente entre un accidente mayor. Bueno, mira aquí, esto fue hoy en la cumbre, esta mañana, calentico. Mira esa foto de ese accidente de tránsito. Ese se metió debajo de una patana, o venía hablando por un celular, o pasó algo. Bueno, no estábamos ahí. No estábamos ahí. Pero oye, me fue que se metió, como uno dice, justamente debajo. Tremendo. No vio. El decreto busca bajar la mortalidad en 50% para 2030. Eso es lo que busca. Y eso se pretende hasta mundialmente. Es decir, con este anillo traumatológico no debe faltar una cama. No debe morir, tiene que bajar la mortalidad porque hay atención. No va a venir un paciente desde Mao, desde Puerto Plata, para venir. ¿Todavía te llegan pacientes del país entero? Siguen llegando gente. Es un centro de referencia, es un nombre, es una marca país, donde tú dices en Neiva, y tú sabes lo que es el Darío, el hospital donde hace gente. Sí. Es un nombre hecho de Peniche Vidal para acá. Eso me recuerda ya de Robert Rick Cabral, a la Angelita. Ahí es que hacen los niños. Y ustedes así mismo. Son los dos hospitales, yo creo, más emblemáticos en cuanto a que tienen ese apellido. Doctor, entonces, vamos a clasificarlo. Vehículos de motor, los más frecuentes. Y si hay edades donde esto se ve. Correcto. Recibimos unas 200 emergencias diarias. Eso es mucho, porque no van deditos rotos. Todo el que va al Darío se dio duro. Y el 67% son accidentes viales. Es mucho, porque lamentablemente la carrocería de un motorista, y más que incumple las leyes de tránsito, entonces es el cuerpo. Entonces, si viene o no con el casco, o si viene con un casco no reglamentario, es un gran problema, porque te puede ser que no te mueras por el trauma cardiocefálico, pero la fractura del macizo facial no tanto moriría, sino que es de muy alto costo. Nosotros tenemos en el hospital el departamento de maxilofacial más grande del país, que atiende el 80% de la maxilofacial del sistema público y privado, no importa los dos. A la cabeza del doctor Pichardo, que le mando un saludo, y al doctor Zorrilla. Es gente fajada y que trabaja más por vocación que otra cosa. No se nota que por sueldo. Bueno, y está viendo el programa también el doctor Arsenio Medina, que trabaja ahí en la Torre Escape. Nuestro gastro. Que le mando nuestro saludo, ¿verdad? Muchas gracias. Y a mucha gente allá en San Pedro de Macorís también que ven este espacio. En toda la parte del país. Recuérdense que este es un programa en vivo, que nosotros hacemos corte y luego abrimos los teléfonos para cualquier tipo de duda e información que necesiten. El doctor César Roque es ortopedista y traumatólogo sobre todo. ¿Cuál es el planteamiento entonces que tenemos como país? Porque sí veo muy bien la medida que tú dices, una de las medidas ya, llevarlo a la currícula de las escuelas. Porque yo veo aquí inclusive hasta un yoísmo. Nosotros vemos que cuando hay mucha agresividad, muertes por los accidentes de tránsito, te rozan un vehículo y no te mata ni siquiera el roce ni el accidente, pero sale uno, me rozaste el vehículo y te da un tiro. Vamos a hacer una pausa. Vamos a hacer una pausa de algunos consejos comerciales y en breve retornamos con el doctor César Roque, maestro de la ortopedia dominicana. Hola, soy
soy la doctora Luz Divina Severino, cirujana general, coloproctóloga y fisióloga anorrectal. Y hoy quiero recordarles que la enfermedad hemorroidal es una entidad mucho más común de los que se pensaría. Alrededor del 50% de las personas mayores de 50 años de edad en algún momento van a cursar con sintomatología anorrectal asociada a esta entidad. Por lo tanto, es muy importante que si tienes dolor al evacuar, sangrado o alguna masa en la región anorrectal, acudas a consulta de forma oportuna. Un manejo adecuado podría evitar complicaciones que podrían ser catastróficas. Bien, continuamos con su espacio, ¿verdad?, de El Arte de Curar, y estamos conversando con el doctor César Roque, maestro de la ortopedia dominicana. César es un profesor de, yo creo que casi todos los hospitales que hay de posgrado, donde se forman los especialistas. A mí me gusta eso porque eso tiene que mantener al maestro leyendo siempre todos los avances, los protocolos. Y hay que darle las gracias por la vida de César. César, vamos a hablar de las estadísticas del hospital que usted dirige, el Hospital Madre del Trauma Dominicano, el Hospital Darío Contreras. En orden de frecuencia, ¿cuáles son las fracturas que a ti te están llegando? Y las razones déjame por las cerrarte cuales. primero. En un periódico de circulación nacional, no voy a citar el nombre, se hizo un trabajo muy serio el año pasado de las atenciones de pacientes traumatológicos para accidentes viales en los 3 hospitales de trauma. Estamos hablando en el área Darío y el Hospital de La Vega. Y el Darío Contreras vio cerca de 75,000 pacientes en un año. El Ney Area vio unos 45,000 y el de La Vega 10,000. Nosotros casi duplicamos los dos juntos. Nuestro hospital, un hospital de guerra, estando en tiempo de paz, él atiende alrededor de 200 emergencias diarias, siendo el 60-70% vehículos de motor, motocicletas. Pero hay un lesionado silente, que es el peatón, que desconoce la ley y cruza por donde sea, y conforman el 18%. Que no sabe lo que es una cebra, no sabe que es una línea de pares franjeada. El dominicano y más el capitaleño cruza por donde le toque y por donde él quiera. No es fácil, por desconocimiento. Y van muchos pacientes a nuestra emergencia atropellados por vehículos de motor. No solo vemos accidentados, también hay heridas por arma blanca, heridas por arma de fuego y algunos accidentes caseros. Pero el hospital es un hospital abierto, un hospital con una cartera de servicios de 25 especialidades. Si usted nos ha tocado hacer partos, nos ha tocado pacientes con derrame cerebrovascular, no se puede decir que no, hay que atenderlo allá. Y después, vía CRUE, entonces se dispone del traslado a un centro especializado del Sistema Nacional de Salud. Ahorita tú hablabas del observatorio. ¿Qué es eso? Es fácil. El ingeniero Morrison lanzó hace 2 meses en un hotel de la capital el OPSBI, OPSBI, Observatorio Permanente para Seguridad Vial. Eso va a cambiar todo, eso va a ser un antes y un después. ¿Por qué? Porque ahora sí están monitorizados, ya sabemos que fueron 3.114. Están todos documentados, es una locura. La página te le pone en Google, OPSBI, OPSBI, y te dice dónde son los accidentes, cuándo son los accidentes, y con la data de todos los años. Dónde se muere más gente, dónde van más motores, dónde hay accidentes de caballo, dónde hay... Es una página muy completa que creo que va a cambiar el antes y después, porque ahora sí tenemos una data real, por lo que te dije y se cité en el otro segmento, que nos tenían citado como en primer lugar del mundo como accidente vial, y no es así. Nosotros estamos en el lugar número 13, con 28.7 de prevalencia. No es halagüeño, pero yo estoy confiando en la ejecución de la 6317 con todas sus reglamentaciones, con el decreto 65624, que creo que las cosas van a cambiar. Las reglamentaciones vienen que van, primero vas a comprar un motor y tienes que venderte el casco reglamentario, no vas a poder comprar casco aparte. No se va a poder importar casco a lo loco. Unas cosas aquí parecen una ferina, oye, que andan ahí en la calle, que no te protegen en nada, pero para el DGCET tiene un casco puesto. Entonces, esas cosas tienen que cambiar porque si te protege la cabeza, posiblemente solo tengas un golpe, un mareo, una concusión, y el fémur te lo resolvemos. Un accidente de tránsito
¿qué hacer en lo que llega la gente del CRUE, llega el 911, en lo que llega a una ambulancia? ¿Qué debe de hacer la gente? No hacer lo que hacen actualmente. Lo primero es que cae la persona, el paciente, y en vez de coger a alguien de los 5 que están ahí y marcar el 911, lo que hacen es poner a grabarlo. Hubo una vez al doctor Aponte, que fue el director que yo suplanté, mi respeto para él, y había una campaña: no me grabes, ayúdame, no me grabes, ayúdame, porque yo no entiendo por qué lo que se disponen a grabar, en vez de darle por lo menos los primeros auxilios, que son mantener la vía respiratoria y movilizar el miembro que está afecto. Con respecto al 911, yo creo que es un sistema, una entidad que ya fue probada. En abril de este año, tú sabes que tuvimos la catástrofe más grande que ha podido pasar en nuestro país, cuando se desploma el techo de IEC y mata a 260 personas con 164 traslados. 164 traslados en un país que no está en guerra. No es fácil, no hay. Y aparecieron la cantidad de ambulancias y aparecieron los centros médicos. Gracias al esfuerzo del general Méndez, del doctor Jerez, del DAE y el doctor de Gracia. ¡Wow! Me quito el sombrero, son héroes. Y por eso sobrevivió tanta gente. Murieron 6, 8 personas de los que lograron llegar al hospital. Los primeros lesionados llegaron al Darío Contreras y después fueron haciendo el triaje hacia el Ney Arias, al Ser Gautier, a la Plaza de la Salud y así. La UCE, tú sabes, que recibió como 15. Sí. Y respondimos perfectamente. Gracias a Dios no murió un solo paciente. Y se dio la atención. Sí, dio la atención y ahí llegaron gente que, bueno, ahí llegó una señora que ni nadie creía. Dos pacientes llegaron de eso. Llegaron feos mucho. Sí. Pero habían 2 que nadie pensaba, ni los mismos médicos que iban a salir. Pero sí sabemos que el sistema de salud funcionó. Sí, funcionó. Mira, sin yo pedir reservas de sangre, el hemocentro, don Pedro Sin, Dios mío, que le agradezco tanto, yo no le pedí nada y él reinventarió mi hospital de sangre sin haber pedido nada. Al mediodía estaban mis neveras full de sangre, de insumos. El sistema de psiquiatría y psicología que le dio soporte a todos los lesionados y a los familiares. También te cito el accidente de Asua, que fue en Asua y todo fue atendido entre Asua y Barahona y San Juan. No vinieron pacientes ni al Pina, ni al Darío Contreras, ni a la capital. Es decir, que el sistema sí funcionó. Bueno, tienen que seguir dando pasos de verdad, de avance. Y sobre todo, ¿cómo podríamos disminuir? Porque yo sigo diciendo que la mayoría de los accidentes, no quisiera que se llamen accidentes, son imprudencias. Esos rebases mal hechos y tú ves que es una imprudencia de tránsito, porque yo digo que accidente es algo que tú se supone teóricamente no puedes evitar. Yo te lo puedo desglosar y buscando correcciones. Te cité que en Semana Santa esperábamos un montón de gente y no vino casi nadie. Fue muerta la emergencia por las medidas que se tomaron, siendo la mortalidad rondando y los accidentes de tránsito per se andan rondando los 15 a 30 años. ¿Dónde viven la mayoría de esos muchachos? En su casa. ¿Y por qué la mamá que lo llora el otro día cuando fallece no le quita la llave del motor para que no salga a las 11 de la noche? Así es. Porque ese fenómeno se dio en el COVID durante el toque de queda. Los muchachos violaron el toque de queda y el Darío no bajó sus estadísticas en horario de toque de queda, que no debería haber ni un paciente. Bueno, estamos continuando y hablando con el doctor César Roque. Vamos a una pausa y en breve retornamos. Continuamos conversando con el doctor César Roque, médico, ortopedista, traumatólogo, maestro de la traumatología, director del hospital Darío Contreras. Pero antes recordarles a todos ustedes que seguimos dando los servicios en el Centro Médico UCE y que a los pacientes de SENASA contributivo no pagan diferencia en la mayoría de los laboratorios y de las imágenes. O sea, por lo más cosas que ustedes hagan por ahí, allá en el Centro Médico UCE, des una vuelta, que está bien bonito el centro,
¿verdad? Bellísimo. Y además, si quieren de los servicios del doctor César Roque, también allá en el Centro Médico UCE. ¿Cuáles son los días que tú estás allá, De Roque? lunes a viernes en la tarde. De lunes a viernes en la tarde. Desde hace 37 años. En el UCE 1. UCE 1, 37 añitos nada más de lunes a viernes en la tarde. O sea que ese es el doctor César Roque. Señores, también vamos a abrir los teléfonos para que si usted tiene alguna pregunta, van a estar ya están en pantalla los teléfonos, por si usted tiene cualquier pregunta que tenga que ver con el área de la ortopedia, aquí está el doctor César Roque para sus preguntas. César, tú hablabas del observatorio. Tú decías que ya se estudió el lugar, la hora, hasta Y en el qué tipo de hora, el vehículo. momento. Sí, sí. Yo venía el domingo este domingo pasado, bajando, pero ni siquiera, ¿tenemos llamada ya? Bueno, pues entonces, adelante. Bien, buenas tardes. Buenas tardes. Le habla el doctor Freddy Cuello, jefe de cirugía del Hospital Rosa Duarte de Elías Piña. Adelante, Freddy. Queremos saludar a mi profesor Roque, que fue mi profesor junto con Marcelo Puello en el Hospital Central. Muchas gracias. Mi pregunta es la siguiente. Sube un poquito. Bien, el hospital que dirige el doctor Roque tiene centro de rehabilitación para los pacientes politraumatizados, los pacientes que se van en recuperación. Sí, tienen una parte para rehabilitarlo como rehabilitación y volverlo a la sociedad de manera positiva. Sí, señor, tenemos un departamento de medicina física y rehabilitación, el departamento de fisiatría comandado por la doctora Soraya Polanco. Es grande, pero también agrego que ya el sistema subsidiado cubre sin costo alguno en muchas unidades fuera del Darío y sin cita y sin costo alguno. El sistema subsidiado cubre las terapias. De rehabilitación. Sí, señor. Por eso es un gran paso. Y cada sesión le aprueban 15 y son infinitas. No están limitadas. Bueno, eso es un gran paso. Ahí seguimos recibiendo las llamadas. Ustedes ven ahí el teléfono. ¿Tenemos otra llamada? No. Ok. Tienen que cerrar cuando termine el doctor, ¿verdad? Para que entre otra llamada. César. Sí. Ya. Adelante, sí, otra llamada. ¿Aló? Sí, buena, estamos en el aire. Estamos en el aire. ¿Cómo se puede prevenir los accidentes? Es una pregunta muy general. De cómo se pueden venir los accidentes. Pero lo cité ahorita en la mitad del segundo segmento. Si la mortalidad anda rondando los 15 a 30 años y la mayoría de los accidentes son de noche y la familia se empodera, las iglesias, los clubes sociales, todo el mundo no se lo dejan todo el problema a las instituciones gubernamentales. El muchacho no sale, pues no sale. No tiene que salir. 11, 12 de la noche para venir a las 5 de la mañana, no sé consumiendo qué. Prevenir es mejor 1000 veces que remediar. A mí yo ahorita de la pausa, y a mí me cruzaron y se metieron aquí en el túnel de aquí de la Kennedy. Venía yo del Cibao, ¿verdad? Óyeme. No, perdón, de la 27. Yo venía, no era de ahí, yo era del otro lado. Y no me pasaron menos de 60 motores y levantando en el medio del túnel. Correcto. Yo bajé la velocidad. Yo dije, bueno, si esos muchachos, yo no sé cómo no se estrellaron, pero una cantidad enorme de muchachos manejando de una manera temeraria. Lo que es una realidad es que tenemos 3,5 millones de motos, de un parque vehicular que está rondando los 6,5 millones de vehículos. Entonces, pero quedemos escudando en que son 3,5 millones, pero en Vietnam hay 92 millones de habitantes y 30 millones de motos. Y la mortalidad y los accidentes son escasos o nulos. Porque hay leyes y dura y régimen de consecuencias. Régimen de consecuencias de las leyes. Tenemos otra llamada. Adelante. Buenas tardes. Buenas tardes. Mi pregunta es, ¿qué tan importante es la rehabilitación física luego de cualquier procedimiento ortopédico?
Interesantísima pregunta. Todo evento traumático, no me importa lo que haya pasado en una articulación. Es más, todos mis pacientes, por el reintegro a la propia sesión, todos van a terapia física. Para el reintegro a un chip que tú tienes, que es un sistema autónomo, que es el que te permite andar, caminar y te da fortaleza en tus rodillas, en tus piernas. Todos los pacientes de ortopedia no tienen que tener un hueso roto, porque la lesión más frecuente del cuerpo humano no es una fractura, es la torcedura. Entonces, torces un tobillo, es una cosa que es frecuentísima y eso van para terapia. Pero mira, Roque, nosotros tenemos en el país déficit de personas, de fisiatras. Hay un déficit. A veces... Sí, es grande porque la escuela de fisiatría del Centro Nacional de Rehabilitación se cerró hace casi 40 años. Es grande el déficit de Y fisiatría. de neurocirujanos. Sí, porque yo he visto casos de gente que están buscando y no aparecen prácticamente fisiatras. Pero ahora con la apertura de los hospitales que te cité ahorita en la geografía nacional, hay que forzar en residencias médicas que se abran mucho más plazas para eso, porque esos hospitales van a meritar departamento de Claro que fisiatría. sí, claro que sí. Las dos falencias de nosotros ahora mismo es neurocirugía y fisiatría, porque en ortopedia hay 825 ortopedias en el país, la Sociedad Dominicana de Ortopedia Incorporada. Sí, el ortopedista es suficiente, pero estamos ya hablando de la parte de la rehabilitación. Por ejemplo, Es vital. usted resuelve la emergencia, usted deja a ese paciente, pero para su recuperación y reinsertarse a la sociedad con la menor discapacidad posible, Es correcto. se necesita ahí. Tenemos otra llamada. Adelante. Saludos, bueno, ¿me escucha? Sí, se le Perfectamente. escucha fuerte y claro. Ok, yo quisiera saber si en la situación de la imprudencia, si hay algo aprendido en la casa o es más algún trastorno psicológico generalizado en la población. No entendí. Si puede hacer la pregunta de nuevo porque no lo entendí. escuché bien. Ok. Si la parte de la imprudencia del volante es alguna especie de conducta aprendida en la sociedad o es parte de algún problema psicológico transmitido de padres a hijos. Es que no, estamos siempre, interesantísima tu pregunta, lo que es la imprudencia a nivel del volante. Muchos países educados, el que va a manejar ese día, aunque son 5 muchachos que van a salir de bonche, hay uno que no puede manejar. Porque uno de los grandes problemas es que estamos bajo los influjos de bebidas alcohólicas. Hubo un trabajo muy serio que se hizo en el 2018-19 en el Darío Contreras, donde se hizo un muestreo y andaba rondando los 38% de todos los pacientes, nuestros enfermos que van a la emergencia. Se repitió el trabajo ahora en emergenciología y dio la misma cifra. Estamos hablando de 38-40, es casi la mitad de los pacientes que están asistiendo a nuestra emergencia, que pudieran haberse prevenido, porque yo no sé cómo que el mundo se va a acabar. Si ya te se tomó sus 2 cervecitas y ya la cosa está bien, vaya a acotar, ya está bueno. Pero es un país consumidor de cerveza. Se habla de que consumimos en cerveza el equivalente al Producto Interno Bruto. No es fácil. Vamos a hacer ya la última pausa. Estamos recibiendo llamadas, pero tenemos que cumplir con algunos compromisos. Y más que compromisos, son unas recomendaciones que usted debe de seguir. Adelante. Bien, continuamos con su espacio El Arte de Curar. Ya en el bloque final, doctor César Roque, hemos hablado de accidentes, pero ¿qué le cuesta al Estado? ¿Qué le cuesta a su hospital o al Estado, verdad? Un paciente traumatizado, a veces llega politraumatizado, porque a veces no es que un bracito con fémur, a veces viene con fracturas múltiples, donde está prácticamente comprometiéndosele la vida al paciente. ¿Qué anda costando una atención promedio de un paciente? Según el Observatorio Permanente, el OCSEBI, el año pasado vimos 135,000 lesionados, este año, 2024. En comparación con el 2023, que fue 125,000, 10,000 más, así que subió. No tanto, pero subió. Eso conllevó a un consumo
de dinero de 130 mil millones de pesos. No para el sistema salud pública, sistema público-privado. Eso equivale al 2.2 del Producto Interno Bruto. Es altísimo. Si nosotros como hospital no tuviéramos la trípode que nos da SENASA, con el sistema asociado y contributivo, que tenemos casi el 80% de ellos, a la cabeza del doctor Edward Guzmán, que le mando un saludo, el PROMESE, José Luis López, que lo fue recién designado y lo felicito, y el doctor Mario Lama, que siempre ha sido un apadrinado de nuestro hospital. El consumo en placa, tornillo, implantes, así que se llama, en el hospital Darío Contreras, anda rondando de 2 a 4 millones de pesos diario. De 2 a 4 millones de pesos. Diario. Todos los días. Nosotros terminamos hoy, es que hay una columna que anda por 700 mil pesos y anda la maxilofacial que anda por 300 mil pesos y cada fémur sale por 100 mil pesos en implantes. No es fácil. ¿Qué ha alivianado la carga del Darío Contreras? La habilitación de todas las provincias que ha hecho a la cabeza el doctor Mario Lama en el Servicio Nacional de Salud, de todos los departamentos de ortopedia, de casi todos los hospitales del país que tienen departamento de ortopedia. Ya yo no recibo un paciente de Pedernales, a no ser que sea alta gama, pelvis, columna, pero un paciente de Neiva, porque estos hospitales que están esparcidos por toda la geografía nacional, están completamente equipados hasta con brazo en C, tú sabes que es costosísimo. Muy caro. En Neiva hay brazo en C, en Pedernales hay brazo en C, en Azua, en Barahona, en San Cristóbal, eso por este lado, hacia el norte, Mao, todo eso tiene brazo en C. Eso quiere decir que tienen los mismos equipos que tiene el Darío Contreras para resolver. Solo nos quedamos con los pacientes de alta gama. ¿Okay? Entonces, lo más complicado, lo más complejo. Eso ha hecho que el referimiento de pacientes hacia la capital disminuyó en lo que va de año en un 50%. Eso es significativo. Mucho. Eso es significativo, estamos hablando de un 50%. Y muere menos gente. Sí. Y eso, además de no solo eso, imagínate una gente que viva tan lejos, los familiares desplazarse, correcto. el combustible, el tiempo no es que fácil. hay un ahorro enorme también de si te pueden atender en tu misma provincia, como tú dices, con algunas excepciones. Cuando un paciente está muy complicado, necesita un UCI, por ejemplo, Correcto. Evidentemente hay que trasladarlo todavía a una gran ciudad. Nosotros tenemos el departamento de ortopedia pediátrica, de niños ortopédicos con deformidades y huesos rotos, más grande del país, con 30 camas. A la cabeza de la doctora Vidal, que le mando mi saludo. Bueno, la ortopedia nació de la pediatría. Sí, ortopaedo. Que viene de ortopaedo, niños. que es la corrección del pie, así fue que comenzó. La columna. El no, árbol y de pedia. Andri. El árbol de Andri. Y pedia. Una mata, un árbol doblado que Sí. simulaba la escoliosis. Sí. Y también la corrección, ¿verdad?, de todo lo que, correcciones pediátricas, desde el punto de vista de la columna, hueso y todo eso. Y de ahí siguieron ustedes Correcto. haciendo especialidad. Dile a la gente qué es la diferencia entre ortopedia y traumatología, porque ustedes son Bueno, ortopedistas y es que es fácil. traumatólogos. Orto es enderezar cosas. Y ahí se va la medicina deportiva, la pediátrica. Es decir, cuando te hacen una artroscopía no es trauma. Tú te rompiste un ligamento, un menisco. Cuando un niño nace con una deformidad en los pies y lo enderezamos, eso es orto, enderezar, ortografía, derecho, paedo, niño. Pero se agrega hasta los adultos. Y la trauma per se es lo que llama traumatología, no es cirugía del trauma. Porque cualquiera puede, una fractura que no sea quirúrgica la podría tener sin ningún problema, porque hay envejeciólogos ahora en el país entero. Pero nosotros somos cirujanos de huesos y articulaciones. Entonces sería cirugía. Cirugía ortopédica y traumatología. Esa es la especialidad. Sí, pero tú dijiste que la cirugía del trauma, algo así. Sí. Los traumatólogos nosotros somos cirujanos. De trauma. No somos huesólogos. Doc, bueno, te iba a hacerte una pregunta, pero nosotros nos debemos al público. Tenemos una llamada telefónica, adelante. Buenas, me gustaría saber cuál es la importancia de un reposo luego de un accidente vehicular. El reposo de un accidente en sí. Sí, luego de una fractura. Hay una respuesta al trauma que en el primer capítulo de cirugía de Schwartz dice respuesta endocrina y metabólica al estrés. Cuando tú te agredes, hay una revolución interna
Y tú sabes que todos los órganos se mandan y se disparan. El páncreas hace y el hígado glucagón, cortisol. Entonces, esto es como un chichón dentro del cuerpo, en el sistema. Y lo mejor que hay en cualquier causa de un chichón, una respuesta a un estrés, es el reposo. Por eso si te majas un dedo, ponte una tablilla, ponte un hielito. Si te doblas el tobillo, ponte una liga. Descánsalo y después hablamos. Sí. El descanso va como quiera. Tenemos otra llamada. Adelante. Buenas. Sí, bueno, adelante. Estamos en el aire. Buenas tardes. Me gustaría saber qué estudios de imagen son prioritarios en el manejo de un politrauma ortopédico. El Hospital Darío Contreras es un hospital que realiza unas 1000 radiografías diarias, con 3 equipos de rayo X, 2 tomógrafos y un resonador 24 horas. Eso lo hace el triaje, la clasificación de pacientes, el emergenciólogo. No es que te van a inundar de cosas que irradian. Las radiografías no son buenas, eso no es caramelo. Se hacen las que son necesarias. Se hace un screening, se hace una evaluación completa del paciente con un protocolo en una área verde, roja que tiene la emergencia y se decide cuál lleva o no imagen y cuál va o no a tomógrafo. No son todos que le vamos a hacer 15, 20 placas. Porque el dominicano llega a la emergencia pidiendo placas. Y me van a hacer una placa y yo digo, ¿y por qué? Explícame por qué. Porque es invasivo. Adelante, tenemos otra llamada. Continuamos. Hola, Adelante. buenas, ¿qué tal? Una duda. ¿Qué impacto tiene el aumento de la cantidad de accidentes de tránsito en la eficiencia que tienen los distintos personajes de la salud para poder responder a otras emergencias? No sé, porque en el Darío es puro trauma y todo, no sé si interpreté la pregunta, pero no se clasifica tanto. Hay un personal inmenso donde amanecen 40 médicos y todos son atendidos con la premura que lleva cada caso. No, allá no hay fiebre, allá no hay infarto. Todo el que llega allá tiene algo que tiene que ver con trauma y el hospital, la emergencia está preparada para eso. El rayo X de emergencia está dentro de la emergencia. El laboratorio está dentro de la emergencia. En las salas de sutura todas están dentro de la emergencia. El residente de la emergencia no sale de ahí. Vamos a recibir la última llamada, doctor. Adelante. Buenas. Me gustaría hacer una pregunta. ¿Cuál es el protocolo de atención ortopédica inmediata en un paciente politraumatizado por accidente de tránsito? Recuérdate, ¿eres médico? Bueno, se habló de protocolo y No, todo, que lo sea más médico. probable sea médico. Todo está protocolizado, todo está escrito, todas las guidelines, las guías están escritas. Y ha sido una bendición lo que es la instauración de la el posgrado de emergenciología a la cabeza del doctor Tito Suero Portorreal, que fue una creación de él. Donde ahora, en el país entero, no importa público o privado, hay un emergenciólogo, no hay un estudiante de término en la emergencia, que sabe hacer y acatar los protocolos internacionales para la atención de estos tipos de pacientes. Él es el que decide si necesita un urólogo, un ortopedista, un cirujano de cráneo, un cirujano torácico, un cirujano general. Pero te estabiliza el paciente. Estabilizando el paciente, no no muere. importa bajo la condición No que muere, llegue. inclusive le pone el tubo de pecho. Te antes que llegue el estabiliza el torácico. paciente, si necesita un tubo de pecho, todo. Si llega con infarto, te lee el electro, Y lo medica, los y lo primeros medica y no auxilios. muere. Evidentemente, allá también nosotros tenemos en una de las escuelas Sí, del señor. país Muy de reconocida. emergenciología y tenemos emergenciólogos las 24 horas del día, los 60 minutos de cada hora en el centro médico. Es importante que eso se Correcto. sepa. Doctor, estamos finalizando, así que alguna recomendación final que usted tenga. Como te reitero por tercera vez, que la mayoría de los accidentados son de 15 a 30 años. El tema de accidentes viales es una responsabilidad de todo el país. No es el Intran, la DGC, el Servicio Nacional de Salud, Salud Pública, el presidente de la República. No, también las iglesias, los clubes sociales, los barrios. La Junta de Vecinos. Junta de Vecinos. Todo el mundo que paren esos muchachos que salen a deshora. Quiero cerrar diciendo que el Hospital Darío Contreras, que acaba de cumplir 65 años, es un hospital también con connotaciones internacionales. Es un hospital inherentemente internacional. No ha habido un desastre climatológico que el país haya cooperado a otros países hermanos
que nosotros como Darío Contreras no estemos presentes. Le pongo, por ejemplo, el terremoto de Nicaragua del 72, el terremoto de Guatemala del 76, el terremoto de Federico en el 79, que fuimos a Cuba, la tormenta Hugo en el 86, en la guerra de Irak, mandamos médicos del Darío para allá, el terremoto de Haití, hasta en el fuego del Líbano, del muelle del Líbano en el 2020. Somos internacionales a través del Darío Contreras. Es increíble. Y inclusive hay una comisión de médicos que estuvo en la guerra sandinista en Nicaragua y uno de nuestras enfermeras falleció a base por un disparo en la cabeza. Bueno, Roque, ¿qué te podemos decir? Darte las gracias, las más sinceras gracias por haber asistido. Tenemos compromiso de encontrarnos de nuevo. Gracias. A hacer otro tipo ya de programa, no solamente hablar de traumas, tenemos que aprovechar al maestro. A ustedes, amigos televidentes, muchísimas gracias. Les recordamos que desde el Centro Médico UCE no le estamos cobrando diferencia a los pacientes que tienen el SENASA contributivo para análisis e imágenes convencionales. Sea lo común, lo corriente, lo que normalmente la gente va a hacerse, que son cientos, ya se hacen muchos análisis y tenemos todos los tipos de estudios, de una simple radiografía hasta una resonancia magnética. O sea que tenemos todo lo que es imágenes. A ustedes muchísimas gracias por haber estado con nosotros y será hasta entonces en otro programa de El Arte de Curar.